Le pedimos que nos esperen unos minutos. Tenemos mensajes de algunos de tratar de registrarse. Así que en el próximo minuto estaremos iniciando. Gracias por estar con nosotros y escucharán de nosotros en breve. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Hoy agradecemos que hayan tomado su tiempo para participar en nuestro webinar de Pipeline Momentum. Durante el día de hoy vamos a estar hablando sobre algunas de las mejores prácticas en la gestión de pipeline. Nuestra agenda va a incluir conversaciones tales como la definición y objetivos del pipeline de ventas, las fases básicas que normalmente se utilizan en el pipeline de ventas, la gestión del pipeline de ventas como tal y tips para ayudarles a crear más momentum en el pipeline de sus organizaciones. Así que sin más retraso vamos a entrar de inmediato en materia y para ello vamos a querer pasar unos minutos definiendo lo que es el pipeline de ventas. Por lo regular, las diferentes empresas usan diferentes criterios para definir el pipeline. Uno de los, vamos a decir, de los criterios de mayor confusión es la diferencia entre un prospecto y una oportunidad. Entonces, en muchas empresas se utilizan los prospectos y se incluyen en el pipeline. Sin embargo, en otras empresas no, porque eso afecta la efectividad de cierre. Al final del día, eso es una decisión muy personal que va a estar muy atada a la metodología de venta que utiliza su empresa. Sin embargo, queríamos encontrar algunas definiciones colectivas que podrían ser aceptadas universalmente. Lo primero es que el pipeline como tal es una visualización del proceso de ventas de la empresa. Es decir, es donde yo veo cómo voy con las diferentes oportunidades a través de sus etapas que representan el ciclo transaccional de una venta. El pipeline como tal también es una de las herramientas más importantes del líder de ventas, ya que le ayuda a entender el potencial real de su cartera y a mejorar la efectividad del proceso de ventas. Es decir, que el pipeline no está ahí solamente para decir, no sabemos que podemos cerrar este Q con tanto porque tenemos las oportunidades que lo demuestran, sino que el pipeline también es una herramienta para saber si estamos haciendo lo más efectivo posible. Nos ayuda a identificar si las oportunidades que tenemos tienen un potencial real y por ende nos ayuda a enfocarnos en aquellas que sí tienen más potencial para que haya una tasa de cierre más alta en su organización. Y el pipeline de venta debe incluir todas las oportunidades. Independientemente de si usted incluye prospectos o no, lo más importante es que las oportunidades que estén precalificadas deben ser visibles en el pipeline de ventas. Esto va a ser fundamental en el proceso de gestión. Así que, en resumidas cuentas, el pipeline es una visualización del proceso a través de la progresión en el ciclo transaccional de las ventas. Con eso definido, vamos a hablar sobre algunos de los objetivos que tienen el pipeline de ventas. Es decir, ¿por qué se usa un pipeline de ventas? ¿Cuál es el objetivo de tener un pipeline de ventas? ¿Cuál es la importancia para tener un pipeline de ventas? Y número uno es que el pipeline de ventas realmente mejora la efectividad de la gestión de ventas. Es decir, yo no puedo gestionar lo que no veo. Y el pipeline nos da visibilidad del proceso. Por lo tanto, para empezar, nos da la oportunidad de liderar, de hacer coaching, de guiar y darle seguimiento a las oportunidades de nuestro equipo. Número dos, el pipeline nos ayuda a mejorar la tasa de cierre. Esto es muy importante porque muchas empresas miden el pipeline, pero no miden la tasa de cierre. Es decir, ¿qué porcentaje de las oportunidades que usted tuvo, usted ganó? Porque eso me dice a mí qué vendedores son más efectivos en el proceso. De nada me sirve tener $2 millones en oportunidad si solamente cierro 10,000 o 100,000. ¿Por qué? Porque 100,000 es meramente
un porcentaje bajito de mi pipeline. Entonces, lo que yo quiero es garantizar una tasa de cierre que sea lo más efectiva posible. También nos ayuda a cerrar las oportunidades de mayor valor. ¿Por qué? Porque si usted tiene 75 oportunidades, aquellas de mayor valor van a tener prioridad. ¿Por qué? Porque muchas veces el 20% de oportunidades representan el 80% de sus ingresos. Y si vamos a cometer un error o un descuido, no puede ser con aquellas oportunidades de mayor valor. Entonces, el pipeline nos ayuda a enfocarnos en aquellas oportunidades de mayor valor para la organización. El pipeline también nos ayuda a producir un pronóstico, lo que muchos llaman un forecast, mucho más confiable. El reto principal de los líderes de ventas con los que yo hablo, que están evaluando un CRM, es que el pronóstico no es confiable. Los vendedores dicen, sí, vamos a cerrar este negocio y al final del mes no se cierran todos los negocios que se esperaban. Y sin embargo, se cierran otros negocios que ni siquiera se estaban esperando. Entonces, ¿qué crea eso? Eso crea desconfianza en el liderazgo de ventas. ¿Por qué? Porque lo que me dicen no se cumple. Y eso obviamente es el reto principal que tiene un buen líder de ventas, que él quiere saber que cuando él se compromete con una cifra de ventas, que esa cifra de ventas efectivamente se va a lograr. Y por último, el pipeline ayuda a mejorar las mejores prácticas de ventas. Es decir, a través del pipeline y la efectividad del mismo, yo puedo empezar a detectar cuáles son las actividades, actitudes y disciplinas que hacen que algunos vendedores sean más exitosos que otros. Y el yo poder identificar esos factores de éxito me permite comunicarlos, trasladarlos y extenderlos dentro del resto de la organización. Por lo tanto, el pipeline viene a cumplir un objetivo fundamental, que es la necesidad de visualizar las oportunidades para mejorar la efectividad, aumentar la tasa de cierre, cerrar más negocios de mayor valor, tener un pronóstico correcto y poder emplear, identificar las mejores prácticas de ventas en su organización. Por lo tanto, esto es muchas veces simplemente un embudo. Se lo ven esto como un gráfico. Sin embargo, el pipeline es mucho más que un gráfico. Es una receta para lograr los objetivos de venta. Así que a continuación vamos a hablarles sobre algunas de las fases básicas del pipeline de ventas. ¿Por qué hablo de fases básicas? Porque independientemente del nombre que le dé su organización, muchas de las fases que se siguen en el pipeline responden a un hito o un milestone dentro del proceso transaccional. Y lo primero que tiene que pasar es que haya prospecteo o prospecting, que es esa etapa en la cual nosotros identificamos y clasificamos los prospectos, especialmente si somos vendedores hunters, es decir, aquellos vendedores que le venden a muchos clientes que manejan más de 50, 60 cuentas. Su objetivo es ir, tocar puertas, identificar prospectos interesados y clasificarlos. Es decir, cuáles tienen mayor o menor potencialidad. Y para aquellos vendedores que son farmers, que son desarrolladores de cuentas, entonces usan la etapa de prospecteo para identificar posibles oportunidades con clientes actuales. Ambas de estas actividades van a estar muy relacionadas al tipo de vendedor, al tipo de empresa y sobre todo a la estrategia de ventas que utilice la organización. Así que en el prospecteo es donde salimos, tocamos puertas, llamamos clientes e identificamos posibles oportunidades. Para aquellos de ustedes que tienen CRM, es muy importante que en el CRM ustedes puedan medir la cantidad de llamadas que hacen sus vendedores, la cantidad de visitas que hacen, la cantidad de oportunidades desarrolladas sobre clientes existentes. Porque acuérdense que cuando hablamos de upselling y cross-selling, estamos hablando de desarrollar los clientes actuales. Y tenemos que entender que si no hay prospecteo, no hay oportunidades ni prospectos. Y si no hay prospectos, no hay pipeline, lo que nos dice que no vamos a lograr el objetivo de ventas. Por lo tanto, la primera fase es prospecteo.
La segunda fase del proceso es calificación. Y esto es muy importante porque no todos los prospectos tienen el mismo potencial de compra. Y para yo poder ser más eficiente y más efectivo como vendedor, yo tengo que poder identificar aquellos prospectos con mayor potencial. Y esta etapa se utiliza para hacer las preguntas necesarias con el objetivo de calificar el prospecto. En nuestro webinar anterior, Lead Momentum, hablamos muy en detalle sobre esto, donde nosotros queríamos saber, ¿este cliente tiene presupuesto para comprar mi producto? ¿Este cliente tiene la autoridad? Y si no tiene la autoridad, ¿conozco el proceso de decisión que va a utilizar para comprar el producto? ¿Este cliente tiene una necesidad real de mi producto o servicio? ¿Y en qué tiempo va a comprar ese cliente? Entonces, estas son algunas de las preguntas calificativas más populares. Sin embargo, cada empresa va a tener otras preguntas que son pertinentes a su industria y que son indicadores predictivos de potencial de compra. Y esas también deben ser incluidas en esta fase del proceso. Lo importante aquí es entender que este proceso es un filtro para identificar el potencial del cliente y establecer la prioridad de enfoque que le vamos a dar. ¿Por qué? Porque si yo manejo 100 clientes, yo no puedo darle el mismo nivel de atención a los 100. Entonces yo tengo que poder identificar cuáles son los 20 que me van a dar el 80% de mi ingreso y poder darle la debida atención a ese 20% que significa la mayoría de mis negocios. Para aquellos que tienen CRM, en esta fase monitoreamos muy de cerca la adherencia al proceso de calificación y también hacemos un ranking de los prospectos para poder identificar aquellos de mayor potencial. También es importante que midamos la tasa de conversión, es decir, de cada 100 prospectos, ¿qué porcentaje se convierte en oportunidades? Porque si yo de cada 100 prospectos solamente convierto 10 en oportunidades, entonces mi objetivo de ventas tiene que estar basado en una meta alcanzable. Por lo tanto, si cada transacción me vale $1,000 y mi objetivo de venta son $10,000 al mes, yo sé que si quiero aumentar mis resultados, tengo que hacer más de 100 llamadas, porque 100 llamadas solo me dan 10 prospectos calificados. Entonces, todo esto se convierte en parte del proceso analítico para definir una estrategia de ventas que defina objetivos que sean realmente alcanzables. En la fase 3 del proceso tradicional de venta, identificamos las necesidades del cliente. Es decir, en esta etapa, nuestro objetivo es conocer con más profundidad lo que busca el cliente, lo que quiere, lo que desea. Y aquí nuestra misión es detectar el producto o el servicio correcto para este cliente. Porque no hacemos nada tratando de vender un producto que no es lo que el cliente necesita. Y muchas veces nos desgastamos tratando de venderle algo a alguien que nunca lo iba a comprar. Entonces, nuestra meta aquí es identificar que el producto o servicio que yo tengo satisface esas necesidades básicas que tiene el cliente. Y aquí vale aclarar que este esfuerzo no está limitado a preguntar solamente las preguntas técnicas. Es decir, si va a comprar un vestido, ¿cuál es su size? Si va a comprar un servicio de internet, ¿qué ancho de banda? Si va a comprar arroz, ¿qué peso? No, tenemos que salir de ahí y también invertir tiempo en conocer los objetivos personales del individuo que toma la decisión, las preferencias, es decir, el tipo de producto, por qué, para qué, los deseos que tiene el cliente, es decir, qué busca lograr el cliente con esta compra, e incluso sus sueños. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros queremos convertirnos en un aliado indispensable de valor. ¿Qué quiere decir un aliado indispensable? Que yo soy la primera opción para ese cliente en base al valor que yo le entrego. Eso es lo que empieza a diferenciarnos
de los competidores. Cuando el cliente sabe que aunque pagando un poco más va a recibir un servicio más relevante con nosotros, el cliente no va a tener problema en invertir esos dólares adicionales porque sabe que nosotros estamos cuidando de sus intereses. ¿Por qué? Porque nos hemos preocupado no solamente de entender sus necesidades básicas, sino también lo que él quiere lograr personalmente a corto, mediano y largo plazo. Y para aquellos de ustedes que tienen CRM, en esta fase monitoreamos la adherencia al proceso de captación de requerimientos personales, de negocio y de producto, al igual que las necesidades y deseos de servicio. Entonces, es importante poder medir esto porque a medida que ustedes empiezan a analizar la información, van a empezar a detectar correlaciones. Y esas correlaciones le van a permitir a ustedes replicar las mejores prácticas. Por lo tanto, queremos asegurarnos que esas preguntas, que esas inquietudes que entendemos que son básicas para conocer la necesidad del cliente, están en el récord de oportunidades de su CRM y que efectivamente los vendedores están siguiendo su proceso, su metodología, captando esas informaciones. Así que todo esto en dirección a que usted pueda ser lo más efectivo posible en el pipeline. La fase 4 tradicionalmente es la de darle al cliente lo que quiere con valor, que es nuestra propuesta de valor. Aquí el objetivo del vendedor es esmerarse en ofrecer el producto o servicio correcto con los beneficios y un valor que excedan las expectativas del cliente. Ahora, si yo me limité a solamente preguntar la necesidad básica del cliente, quizás le di el producto correcto. Pero si yo no me preocupé por conocer los deseos y preferencias, entonces es muy probable que yo no esté cumpliendo las expectativas de ese cliente. Así que en esta etapa tomamos en consideración lo que hemos hecho en las 3 etapas anteriores para asegurar que nuestro producto o servicio tenga una mayor posibilidad de compra porque cumple mejor que el de la competencia esas necesidades personales, esas preferencias que el cliente ya nos mostró. Y si incluso conocemos sus sueños, podemos empezar a darle un preview de cómo su vida va a ser mejor o cómo va a resolver los problemas que tiene a través de la solución, del producto, del servicio que nosotros le ofrecemos. El vendedor debe entender el futuro mejor a través de su aliado indispensable de valor, que somos nosotros. Entonces, muy importante esta etapa en el proceso de ventas y que en el CRM estemos monitoreando que se siguen las mejores prácticas a través de Best Fit. Best Fit quiere decir producto correcto que satisface las necesidades reales del cliente. Usamos metodologías de ROI, donde le mostramos al cliente el retorno de su inversión en nuestro producto. Y también le mostramos metodologías de BST, quiere decir valor competitivo tangible. ¿Qué valor ofrece mi producto o servicio que el competidor no puede replicar? Todas estas son metodologías que lo ayudan a ustedes a ser más efectivos en el cierre de la venta. Y validamos también a través del CRM que haya una identificación clara del decisor y del proceso de decisión, especialmente cuando estamos hablando de venta negocio a negocio o business to business. Porque en una venta transaccional tipo retail, mucho de este proceso se agota en 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos. En un proceso de venta negocio a negocio puede tomar meses. Entonces, todo este proceso debe estar documentado adecuadamente para saber que nosotros hemos cumplido con las prácticas básicas que necesitamos para tener un mayor potencial de éxito en el proceso de ventas. La quinta fase es la fase de negociación. Y esa fase de negociación se da cuando el cliente quiere cambiar los términos y o condiciones de la propuesta de valor que hicimos. Y aquí iniciamos un proceso de negociación. Y en este proceso de negociación, la estrategia ¿cuál es? Aplicar principios básicos de escucha proactiva, es decir, entender
entender la razón por la que el cliente está presentando una objeción. Asimilación, es decir, ponernos en la posición del cliente y manejar objeciones aplicando una estrategia ganar, ganar. Sí, señor cliente, yo entiendo por qué usted está preocupado por el precio. Si yo estuviera en su posición, yo pensaría lo mismo. Sin embargo, déjeme demostrarle por qué el retorno de inversión es mayor con nosotros. Entonces, usted gana porque el cliente le compra y el cliente gana porque recibe más. Y este proceso en el CRM se monitorea a través de respuestas a inquietudes y objeciones tradicionales. Y se involucra a un superior, un supervisor, un líder de venta, incluso un presidente, cuando la transacción así lo amerita. Entonces, ¿qué hace el CRM? El CRM, cuando llegamos a una posición de negociación, notifica al líder de venta para que sepa que esa oportunidad en particular está en negociación, permite que ese líder se involucre y que sus recomendaciones sean asimiladas e incluidas en el proceso de ventas y que queden documentadas en el CRM. Nuevamente, ¿por qué? Porque el análisis de esta información nos va a ayudar a llevar a cabo mejores prácticas y a distribuir esas mejores prácticas a través de toda la organización. Y por supuesto, la fase que todos queremos es la fase de cierre, que es cuando el cliente acepta nuestro pedido o nuestra compra a través de una orden de compra o el servicio que le ofertamos. Por lo tanto, este es el momento de celebrar. No obstante, sabemos que hay ventas que se pierden. Y eso no es una pérdida total, porque si somos inteligentes, utilizamos el proceso de venta que se agotó con ese cliente para mejorar nuestro propio proceso y para ser más competitivos en el futuro. Por lo tanto, yo quiero documentar no solamente la venta ganada, sino que para mí aún es de mayor valor la venta perdida porque de esa aprendo más. Y en el CRM es importante que se midan los tiempos de cierre. Es decir, en promedio, ¿qué tiempo nos toma cerrar un negocio de este tipo o para este producto? Porque todo eso lo va a ayudar a usted a identificar dónde están las áreas de oportunidad para cortar el ciclo de ventas. También quiere medir la duración de las etapas. Es decir, ¿qué tiempo promedio estoy durando en cada una de estas etapas? ¿Cuál es la tasa de ventas ganadas? Es decir, ¿qué porcentaje de mis oportunidades totales que llegaron a propuesta yo cerré? Y por supuesto, la adherencia al proceso para validar que esas prácticas hayan sido utilizadas. Y en el caso que sea un aprendizaje, porque cometimos un error, que ese aprendizaje haya sido captado, compartido con el resto de la organización para que si es una buena práctica ellos la apliquen y si es una mala práctica ellos no la apliquen, y automatizadas en el CRM cuando apliquen. La gran ventaja del CRM es que ayuda a que todo este proceso sea totalmente monitoreable, medible y analizable para hacer mejoras continuas en el proceso de ventas. Como les comenté inicialmente, pueden haber diferentes etapas, pueden ser más sencillas, pueden ser más complejas, pero todo eso va a depender de la compañía, el producto o servicio que usted represente. Sin embargo, aquí le estamos dando las 6 fases tradicionales que se utilizarían yo mente en el 90% de las empresas. A medida que vamos avanzando en esta presentación, una de las grandes confusiones de los vendedores, especialmente los líderes de ventas, es que el pipeline es un embudo, es una gráfica muy linda, muy bonita, que me dice cómo va todo ahí. Pero sin embargo, esa gráfica, por más bonita que sea, no representa nada hasta que nosotros no analizamos la información. En este caso aquí vemos que tenemos un panel que nos dice todas las oportunidades que tenemos por etapa, las ventas que hemos logrado a la fecha, y aquí me da el embudo en una gráfica de barra donde me dice, bueno, a través de los diferentes productos y vendedores, tengo tantas en negociación, en propuesta, en identificación de necesidades, etcétera. Y hoy en día los CRM tienen gráficas espectaculares. Ahora la nueva interfase de Salesforce tiene unas gráficas muy bonitas que me permiten ver el embudo como lo veo de manera tradicional, o lo puedo ver en barra como lo veo aquí en base a las diferentes etapas, o lo puedo ver en una tabla Kanban,
donde yo puedo venir aquí y ver por etapa el valor de las oportunidades y los detalles de esas oportunidades. Todo esto está muy bien. ¿Por qué? Porque logra el objetivo de tener visibilidad. Ahora, eso no mejora el proceso ni me asegura que yo voy a lograr la venta. Y ahí es donde viene la parte más importante del proceso, que es la gestión del pipeline de ventas. Es decir, el análisis de la data para tomar acción proactivamente y ser más efectivo en el proceso de ventas. En este caso tenemos un pipeline donde yo puedo ver que al hacerle clic a la gráfica, me dice, mira, para el Q2, estas son las oportunidades que tienes, para el Q3, estas son las oportunidades, este es el contacto, esta es la etapa, esta es la duración que tiene en esa etapa, esta es la cantidad de dinero que nos podría representar, esta es la probabilidad de que la venta se dé, este es el pronóstico pesado, es decir, mi cantidad de negocio por la probabilidad me dice que en un estimado debo recibir esto. La fecha de cierre, el tiempo que tiene la oportunidad desde que se creó, el representante de venta, los próximos pasos. Yo diría que el 80% de los que tienen algo similar a esto que está aquí. Yo puedo ver qué oportunidad y yo puedo ver la fecha de cierre, yo puedo ver el monto y yo puedo ver la etapa. Sin embargo, se pierden de 4 datos importantísimos. Número 1, la duración. ¿Por qué? Porque si yo tengo una propuesta que está en 120 días, cuando la mayoría está en 5 días, ya eso es un signo de alerta. ¿Por qué esta oportunidad tiene cerca de 4 meses en la etapa de propuesta? Y peor aún, ¿por qué cuando yo veo el próximo paso dice que voy a entregar la propuesta? Es decir, que me ha tomado 3 meses, 4 meses preparar la propuesta. Y aquí esto es donde el líder de venta verdaderamente tiene la oportunidad de incidir en el resultado. Porque la información en el pipeline debe ser coherente. Si yo estoy en propuesta, ya yo debo haber entregado la propuesta. Y si ya yo entregué la propuesta, ya yo debo estar quizás en negociación. Y la cantidad de tiempo que yo tengo en esa etapa me dice qué tan proactivo yo he sido en el proceso, o de lo contrario, qué tan poco o qué tan interesado está el cliente. Así que es muy importante saber la duración que tiene en la etapa cada oportunidad y también el aging, es decir, la antigüedad de la oportunidad que se creó. Porque fíjense que en este caso de esta propuesta de la compañía C, en total tiene 425 días, es decir, más de un año. Por lo tanto, a menos que el vendedor sea muy persistente, la realidad es que ese negocio es muy probable que se le haya ido a otro cliente, a otro competidor. Entonces, pero muy importante que usted empiece a medir eso. También es importante medir cuál es el próximo paso. ¿Por qué? Porque yo como líder de ventas te voy a apoyar diferente dependiendo del próximo paso. Si ya lo que la compañía A necesita es una reunión con el decisor final, yo entonces tengo que asegurarme de que si yo soy el líder de ventas y eso me representa $128,000, quiere decir que es la oportunidad más grande que tengo en el pipeline, quizás yo deba decirle al vendedor, ¿cuándo es esa reunión para yo ir contigo? Porque ahora le puedo agregar valor. Y luego tengo que definir si tengo un plan de cierre. Es decir, ¿qué voy a hacer para que el cliente me firme a mí? Bueno, voy a llevar mis casos de éxito con clientes similares. Voy a entregarle la referencia de la compañía ABC, que efectivamente aquí tengo una carta de ellos donde nos dicen todo lo que lograron como consecuencia de la compra que hicieron. Y también voy a poder ver los competidores. ¿Por qué? Porque eso me puede ayudar a redefinir mi plan de cierre. Si yo sé que el competidor 3 es un competidor que vende en base a precio, ya yo sé que en mi presentación debe hablar sobre por qué el precio nuestro le va a agregar más valor al cliente. Entonces, en la reunión de ventas es el momento oportuno para hacer una profundización de lo que está en el pipeline y seguir algunas de estas prácticas para poder hacer un análisis efectivo del proceso, del involucramiento del líder de ventas, para que no solo participe apoyando al vendedor, sino que le dé el acompañamiento, el coaching necesario,
y que juntos diseñen un plan de cierre efectivo para que ustedes vean un aumento en la tasa de cierre. Y los competidores son importantes porque si se fijan en este ejemplo, el competidor 1 está en 1, 2, 3, 4 y 5 de mis 9 oportunidades. Por lo tanto, yo tengo que estar muy consciente de qué está haciendo ese competidor 1 para poder ganarle porque él está presente en muchas de las negociaciones que yo estoy. Con esto lo que queremos darle es un preview, un sneak peek a lo que debe ser un pipeline efectivo, un pipeline sobre el cual se tome acción, no solamente gráficos bonitos, sino que se tome acción positiva, que se haga un proceso de reafirmación de que las mejores prácticas se están siguiendo y si no, que se identifiquen. Porque si yo tengo aquí un plan de cierre que está débil, ahí los demás colaboradores pueden darme ideas. Pueden decirme, fíjate, yo gané un negocio como ese con este otro cliente por A, B o C. Pero cuando no estamos compartiendo este tipo de información, limitamos la ayuda que nos puede dar el resto del equipo. Así que esperamos que esto les sirva como guía para que ustedes puedan sacar el máximo provecho al uso del pipeline. Y finalmente queremos darle algunos tips para que ustedes puedan mejorar ese momento. Número 1 es estandarizar sus mejores prácticas. Se ha demostrado que los equipos de ventas más eficaces invierten tiempo en identificar qué cosas están haciendo bien en base a los resultados que obtienen al hacer esas cosas y estandarizan esas prácticas para que el resto de la organización también se beneficie de ella. Es decir, que los equipos altamente efectivos tienen procesos de ventas con etapas y actividades que están claramente definidas y que son entendidas universalmente por sus vendedores. Si usted quiere ver una mejora inmediata en su equipo de venta, asegúrese que el 30% de los vendedores que no están haciendo las cosas bien, empiecen a hacerlas bien. Sin que más nada cambie, ustedes van a ver una mejoría. Y la única manera de hacer eso es captando esa inteligencia. Y ahí es donde un CRM obviamente le aporta muchísimo valor. Algunos tips concretos es que tome el tiempo para concientizar a su equipo en el porqué de sus procesos de venta. No le diga al vendedor, bueno, estas son las fases. Explíquele por qué esas son las fases y cuál es el objetivo de cada fase y qué información debe captar de cada fase y cuáles son las prácticas que debe seguir en cada fase. Eso es lo que lo va a llevar su equipo de mediocre a excelente. 2, automatice las prácticas con flujos y tareas automatizadas. Si usted sabe que al llegar a propuesta de valor, la práctica que más resultado le da es una visita del CEO y esa oportunidad cumple con el requisito, entonces usted se asegura que todas las oportunidades de más de tanto valor, al pasar a la etapa X, se le envía una notificación al CEO para que se involucre. Eso va a asegurar consistencia en el uso de esas prácticas. Utilice reglas de aprobaciones para asegurar el compliance, es decir, el cumplimiento de su proceso. Por ejemplo, si usted tiene un price book, que es un listado de precios, donde el vendedor está autorizado a hacer hasta un 10% de descuento, automatice eso para que cada vez que haya un descuento, usted vea que se hizo un descuento y que cuando el descuento sea mayor al nivel de autoridad del vendedor, que haya un proceso de aprobación que le llegue a la persona correcta para que todo eso quede documentado en el récord. Y valide que se cumplan los requerimientos mínimos. El vendedor muchas veces es vago en completar la información. Y ahí es donde el líder de venta tiene que asegurarse que en cada etapa se están cumpliendo los campos correspondientes. De hecho, lo ideal es que usted cree reglas de validación para que no se pueda pasar a una próxima etapa si no se ha completado el campo que corresponde. Y finalmente genere notificaciones, involucre al equipo técnico. Si es una venta transaccional rápida, involucre a su supervisor. Independientemente de su proceso, muchas veces es más efectivo vender en equipo que vender como el llanero solitario. Así que cree esas notificaciones en el sistema.
Otro de los tips importantes es que mida los esfuerzos, es decir, no solamente si yo completé los campos y no solamente si yo logré la meta de ventas, sino también el esfuerzo, qué cantidad de visitas hice, qué cantidad de propuestas preparé, qué cantidad de oportunidades creé. ¿Por qué? Porque yo quiero saber que si al final no se logró el objetivo, no fue porque no se hizo el trabajo adecuado. Entonces, algunos tips concretos, los líderes de ventas más exitosos miden todos los aspectos para tomar mejores decisiones y actuar de manera proactiva. ¿Cuáles son algo que miden normalmente? El pipeline de ventas, las top 10 oportunidades, las ventas ganadas versus objetivos. Pero hay una serie de factores de éxito que no se miden, que son igual de importantes, como por ejemplo, la cantidad de prospectos que se han identificado, los tipos de prospectos, las tasas de conversión, por ciento de prospectos convertidos a oportunidades, adherencia a las mejores prácticas, las tasas de cierre, es decir, de las oportunidades que llegaron a N etapa, cuántas ganaron, la precisión de los pronósticos. Es decir, si el vendedor me dijo que iba a cerrar $10,000 y cerró 5,000, ¿qué pasó? Que él no estaba claro en lo que iba a suceder con los otros 5,000. Y lo mismo, si me dijo que era 5 y cerró 15, voy a estar muy feliz porque me gané 10, pero ¿por qué él no sabía que iba a cerrar 10? Eso empieza a revelar faltas en el proceso y eso es lo que crea inconsistencias. Y eso entonces, cuando hay inconsistencia, no hay un control real del proceso. Análisis de ventas perdidas. No solamente reconozca el esfuerzo cuando se gana una venta, pero también haga el análisis por qué se perdió una oportunidad, para que usted pueda tomar la medida que corresponda. Incluso mida actividades tácticas. Por ejemplo, mida actividades para promover productos nuevos. Mida actividad para medir llamadas de upselling y de cross-selling. Es decir, busque la manera de medir todo aquello que pudiera significar un aumento en las ventas. Acuérdense que la gente respeta lo que usted revisa. En inglés, people respect what you inspect. El equipo no va a estar pendiente de aquellas cosas que usted como líder de ventas no está pendiente a ellas. También es importante crear una dinámica organizacional orientada a esa mejoría continua. ¿Qué queremos decir con eso? Que todo aspecto del proceso y de los resultados que se pueda mejorar, se mejore, pero con la participación colectiva del equipo. Un equipo nunca es más inteligente que cuando todos colaboran a establecer esas mejores prácticas. Entonces, cree los mecanismos para que haya una colaboración y haya uso de inteligencia colectiva. ¿Cómo? Usando métodos de ventas colaborativas, como cuáles: opinión de los demás compañeros durante la sesión de la revisión del pipeline, utilizando herramientas como Chatter para tener mensajería instantánea y compartir información sobre un cliente, sobre una oportunidad, usar comunidades externas para involucrar socios, canales, contratistas que están involucrados en el proceso. Todo eso les ayuda a tener una dinámica organizacional de colaboración e inteligencia colectiva. Use el portal de ideas. Salesforce tiene un objeto de ideas donde usted empieza a promover la innovación interna, incluso la externa. En otras áreas, ¿qué ideas nos sugieren para que podamos mejorar proceso A, B o C? Involucre a las áreas relacionadas. Dele participación a mercadeo en la reunión de ventas, porque mercadeo va a tener una óptica diferente. Los gerentes de productos también pueden tener una óptica diferente. El equipo que hace la entrega de los productos, ellos van a saber qué quejas tienen los clientes. El equipo de atención al cliente también va a saber qué reclamaciones hay. El objetivo es que esa cultura de mejora continua sea colectiva y aproveche los recursos que están no solamente dentro de su organización, pero también fuera de su organización. Mida el desempeño global de sus equipos. Solamente medimos, ¿logró la venta o no logró la venta? Es bueno saber, ¿logró los entrenamientos? ¿Logró las certificaciones? ¿Ejecutó las actividades opcionales? Es decir, hay también un proceso cualitativo que define al vendedor.
y es importante que usted lo mida. La plataforma de Salesforce usa Work.com para esa gestión. Promueve el desarrollo profesional de sus equipos con reconocimientos, oportunidades de entrenamiento, certificaciones, incentivos. Todo esto es lo que promueve que las personas quieran colaborar, quieran compartir. Porque si nada de esto se reconoce, el vendedor no le va a ver valor y el equipo externo no le va a ver valor a un proceso colaborativo. Y recuerde que las mejores prácticas nacen de la experiencia organizacional. Ninguna mejor práctica nace de una idea planteada por no está involucrado su empresa. Usted puede hacer benchmarking, pero la realidad es que la necesidad suya nace de la experiencia que tienen su organización, sus vendedores, el equipo de servicio al cliente, el equipo de órdenes, el equipo de finanzas. Todas esas personas les pueden traer ideas a ustedes que pueden ser game changers, que pueden cambiar el juego y que pueden lograr ese crecimiento desproporcional que muchos queremos lograr. En resumen, libere el potencial interno de su organización. Esto es sumamente importante. Espero que hayan disfrutado de esta charla, de este webinar. Nuevamente agradecemos el que hayan tomado 45 minutos, una hora de su día para compartir con nosotros esta charla sobre Pipeline Momentum. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a abrir la plataforma para cualquier pregunta que tengan los participantes. Si se fijan en el panel de control, hay una sección que dice questions, que es para preguntas. Por favor, redacte ahí sus preguntas y nosotros con mucho gusto pues las vamos atendiendo a medida que vayan llegando. Diana, lo dejo en tus manos para que nos capte las preguntas que tienes. Hola Mariano, la verdad es que hemos aprendido muchísimo en este webinar y sí, tenemos algunas preguntas que han ido agregando algunos de nuestros asistentes y las hemos ido tomando por orden de llegada. Así que vamos a empezar con la primera. Aquí preguntan que cuáles acciones puntuales podemos hacer para acelerar el pipeline. Ok, excelente. Bueno, nuevamente gracias a los participantes por sus preguntas, porque ellos ayudan a nutrir, ¿no?, el valor de este contenido. Cuando hablamos de acelerar el pipeline, en realidad lo que estamos hablando es de acelerar el ciclo de ventas. Es decir, cómo yo logro recorrer esas 6 etapas de la manera más rápida posible. Y donde se dice, si usted no ha hecho ABC, usted no puede pasar. Entonces, eso obliga a que el vendedor se previamente de que para poder pasar físicamente la oportunidad. Pero también usar mejores prácticas para que cumplamos los requisitos mínimos de cada fase del proceso de ventas. Porque si yo simplemente paso a otros y firma el contrato, el cliente no me firme porque yo no cumplí sus requisitos. Entonces, más importante que la rapidez para mí es la calidad. Ahora, una vez usted tiene un equipo que sigue mejores prácticas, que están adiestrados en esas mejores prácticas y que hacen esas mejores prácticas parte de su DNA, usted va a ver que por consecuencia no solamente va a haber mejor calidad, sino que va a haber muchísimo más rapidez. Porque la rapidez también tiene que ver con el nivel de confianza y de autoestima que tiene el vendedor. Y cuando el vendedor ya se conoce el por qué tiene que hacer X pregunta y utiliza esa respuesta para demostrarle al cliente cómo su producto le da más valor, el vendedor se siente mucho más confiado de agotar esos pasos. Entonces, lo número 1 es mejores prácticas. Lo número 2 es concientización y entrenamiento del equipo. Muy importante. Y número 3, involucramiento del líder de ventas. El gerente de ventas, vicepresidente de ventas, Chief Sales Officer, cual sea el título, debe estar involucrado en el proceso. Eso ayuda a que haya una aceleración a través de un acompañamiento, porque también es importante eso. El líder de ventas debe guiar al vendedor, decirle, mira, en este caso,
te recomiendo que hagas X. Si haces X, vas a llegar más rápido. Entonces, todos estos elementos se conjugan para que haya un proceso de mayor calidad y también mucho más rápido. Porque el tema de rapidez del ciclo es importante también para el cash. Siempre vimos el time to revenue. O sea, está muy bien si ganamos todas las ventas, pero estaría mejor si ganáramos todas las ventas más rápido, porque ese dinero nos entra más rápido y el vendedor ahora puede vender más. O sea que la pregunta es excelente y espero que la hayamos contestado. No hay una varita mágica, pero sí hay la captación y uso de mejores prácticas. Eso le va a dar más confianza al vendedor para que él sea más efectivo. Si hay un involucramiento oportuno del líder de ventas, eso le va a dar mayor confianza para que lo haga el proceso más rápido. Y si hay un buen proceso de adiestramiento, de desarrollo, de capacitación, eso también le va a dar más modo pasando de etapa a etapa sin sacrificar la calidad del proceso. Muy bien, también tenemos otra pregunta que nos hacen que dice, ¿cómo puede automatizar el pipeline y si necesita un software para hacerlo? Ok, bueno, definitivamente, automatizar es sinónimo de sistema, ¿no? O sea, quiere decir que se hace automáticamente. El pipeline se automatiza de diferentes formas. Y esto es una nota de precaución. No queremos automatizarlo todo, porque entonces nos convertimos en robots. De repente somos mecánicos, dependemos de lo que nos diga el sistema y entonces dejamos de usar la mente, ¿no? Y eso no es lo que queremos. Queremos automatizar las mejores prácticas. Por ejemplo, nosotros identificamos que acortábamos el ciclo de ventas si el vendedor repasaba la propuesta con el cliente en vez de enviársela por email. Entonces, ahora cuando un vendedor pasa la oportunidad a entrega de propuesta, automáticamente se le crea una tarea para que coordine una visita con el cliente para repasar esa propuesta con el cliente. Otra práctica, identificamos que teníamos una tasa de cierre más alta en aquellas oportunidades donde el vendedor hacía contacto directo con el nivel C, o el CIO, o el Chief Sales Officer, o el Chief Marketing Officer, o el Chief Customer Service Officer. Entonces, desde que llegábamos a la etapa de propuesta entregada o propuesta revisada, automáticamente se creaba una tarea para asegurar de que esa persona en nivel C estaba participando de esa conversación. Más que la creación de notificaciones en el momento oportuno para que las personas que tienen que estar informadas estén informadas y se involucren. Eso es notificación. 2, la creación de tareas. Es decir, debo cumplir con estas actividades. Pero 3 es las aprobaciones. Por ejemplo, si yo puedo autorizar hasta un 10%, yo puedo bajar el producto en el CRM hasta un 10%. Pero si necesito un 20% de descuento, ya ahí tengo que aplicar una regla de aprobación para que eso lo llegue a mi jefe. Entonces, sí, la automatización depende de que tengas un buen sistema para que puedas realmente crear esas actividades automáticas, esas notificaciones automáticas y esas aprobaciones automáticas. Y les repito, solo tienen valor cuando esas automatizaciones responden a hitos críticos dentro del proceso de ventas. Es decir, no tiene ningún sentido que si yo paso la etapa a preparar propuesta, me envíe una notificación de preparar la propuesta, porque yo sé que al pasar esa etapa eso es lo que me toca hacer y que no la puedo mover de ahí hasta que lo haga. Entonces, automatizar por automatizar no tiene valor. Automatizar para mejorar el proceso, automatizar para asegurar mejores prácticas, automatizar para governance, sí tiene valor. Muy bien, tenemos aquí otra pregunta que nos hacen de cuál es la fase de las fases básicas del pipeline, cuál es la más crucial de las mencionadas. Ok, bueno, si le hacemos esa pregunta a 5 personas, yo creo que yo recibiría 5 respuestas diferentes. Pero yo le voy a dar mi respuesta más la de identificación de necesidades. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco a profundidad lo que el cliente quiere lograr, más allá de su requerimiento básico, eso me permite a mí hacer cosas increíbles. ¿Por qué? Porque al yo conocer sus aspiraciones,
sus deseos y sus objetivos, yo ahora puedo hacer una propuesta mucho más relevante. Yo ahora puedo desarrollar una mejor relación y yo ahora puedo asegurar que ese cliente va a tener más éxito con lo que yo le ofrezco. Entonces, para mí, una buena identificación de las necesidades ayuda a todo el resto del proceso. Bien. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo puedo identificar dónde mi pipeline está fallando? Bueno, aquí lo más importante es hacer la revisión de pipeline y tener la conversación. Yo voy a ir a unos slides atrás donde hablábamos de esto. Déjame ir directamente acá a este slide. Ok. Fíjense algo, cuando nosotros entramos en detalle en la conversación sobre cada oportunidad, es cuando realmente empezamos a trabajar estratégicamente. Puede ser una vez a la semana, eso puede ser una vez cada 2 semanas. Usted conoce su negocio y conoce su ciclo de venta. Obviamente, mientras más corto el ciclo de venta, debe tener reuniones de pipeline con mayor frecuencia. Para mí, ¿qué es lo crítico? Que usted está teniendo un plan de cierre. Si usted tiene un plan de cierre para cada oportunidad, usted tiene mayor potencial de éxito. Si usted está siguiendo que los procesos se están siguiendo según las etapas, usted tiene un mejor plan de éxito. ¿Por qué? Porque volvemos al tema de mejores prácticas. Si usted conoce sus competidores, usted va a poder hacer una propuesta más efectiva porque sabe contra quién está compitiendo. Entonces, para usted saber dónde está fallando su pipeline, honestamente, yo no le puedo decir. Lo que yo sí le puedo decir es que si usted hace una introspección del pipeline en sus reuniones, que salga de lo tradicional, que es etapa, va como próximos pasos, plan de cierre, competidores, usted va a identificar específicamente dónde está fallando. ¿Por qué? Porque el fallo va a depender incluso del tipo de producto, tipo de servicio, e inclusive pudiera hasta depender del vendedor. Porque hay vendedores que son muy buenos captando necesidades y dándole servicio al cliente, pero muy malos cerrando. Entonces, todo eso va a depender de la composición de su equipo. Pero para usted saber exactamente dónde está fallando, tiene que tener esta conversación en detalle y tiene que entrar al pipeline y tener la conversación con los equipos de cuáles son los próximos pasos, cuál es el plan de cierre y cuáles son los competidores. Perfecto, ya solamente tenemos tiempo para una última pregunta y vamos a elegir esta. ¿Cuáles han sido los mayores retos a la hora de manejar el pipeline con su equipo de ventas? El mayor reto es que el vendedor entienda el valor del pipeline. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, especialmente en Latinoamérica, el pipeline es solamente un reporte. Y un reporte que se usa para decir, bueno, si tenemos 2 millones en el pipeline, debemos cerrar 1,5 millones y se hace un forecast. Pero no se usa como una herramienta de inteligencia, no se usa para hacer una profundización de ese plan de cierre, de ver si yo estoy siguiendo el proceso o no estoy siguiendo el proceso. Entonces, eso es lo más importante, que nosotros tengamos un pipeline que realmente le demos valor, que realmente profundicemos en él y que realmente lo utilicemos como herramienta de inteligencia para mejorar nuestra efectividad y para adoptar las mejores prácticas. Bien, ya se nos agotaron las preguntas, algunas se repetían, es decir, que ya cubrimos las dudas que podían tener los asistentes. Muy bien, bueno, pues nada, nuevamente les agradecemos su tiempo, gracias por participar y esperemos verlo en nuestro próximo webinar, que de hecho me lo dio Diana, y el próximo webinar es el 20 de abril a las 11 de la mañana, donde vamos a hablar de Axonify, una herramienta espectacular para el aprendizaje y el desarrollo de la empresa. Como dice Diana, haga su empresa más inteligente. Así que nuevamente gracias a todos por participar y les esperamos en nuestro próximo webinar.